Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Parece que ya libramos el camioncito de la basura. Pero sí, ¿verdad? Ya pasó. Bueno, muy buenos días de sábado. Gracias a Dios ya es sábado. Casi concluimos semanita. Bueno, de estudios hoy sí ya el Señor nos permite concluirlos hoy. Me preguntaban una personita que se conecta luego de Tasco, que por qué el domingo no transmitimos. Dice, yo me esperaba la transmisión y no sé. Entonces yo le decía que pues nosotros asumimos, y así debe de ser, que nos congregamos, ¿no? Que ese día el Señor hizo un día de descanso de todas nuestras labores, no de Él, porque ese día dice descansas de tus labores, porque tu cuerpo, tu mente necesita un espacio de refrigerio. Dice, y vas a venir a mi casa, y ese día te vas a venir a que yo te haga descansar, a que yo nutra tu espíritu, tu alma, y vamos a la casa del Señor, ¿no? Entonces, esa es la razón de por qué el domingo no lo contemplamos como transmisión, pues porque hay que ir a la casa del Señor, ¿verdad? Y bueno, que tocamos ese tema de pedirle al Señor sabiduría de dónde nos vamos a congregar. Hay que congregarse, ¿verdad? Hay que ir a ese espacio que te cueste dejarte a ti mismo por ir a buscar al Señor, ¿sí? ¿Dónde nos vamos a congregar? En un lugar donde se hable la sana doctrina y la palabra de Dios. Desde luego es muy importante también la relación entre hermanos, ¿verdad? Porque Dios nos creó en sociedad, Dios no nos creó ermitaños. ¿Cómo podemos ser buenos y mostrar ese amor cuando estamos solos? Pero ya cuando estamos rodeados de las personas es cuando podemos ejercitarnos en ese amor que estamos aprendiendo de Dios, que Dios nos enseña precisamente. Y este es el propósito principal De congregarse. y ser enseñados por Dios. Dice la palabra de Dios que el hierro con el hierro se aguza y el hombre con el hombre. Ahí dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una parte de probarnos, si vamos nosotros desarrollando esos frutos, ¿no? del Espíritu, pues es convivir con otras personas para ser confrontadas, ¿no? Para ver si ya tengo paciencia con los temperamentos distintos de los demás, ¿cómo voy a limar yo esas asperezas de carácter, ¿no? De cómo voy a darle al Señor esa parte de servir si yo no me congrego, ¿no? Es importante congregarnos. Hablábamos apenas acerca de buscar esa sana doctrina, y dice que el árbol por su fruto será conocido, ¿no? Ahí va el camioncito de la basura. El árbol por su fruto será conocido. Uno de los frutos que deben de ser indispensables es el fruto del Espíritu Santo, y son 9 frutos, ¿verdad? No somos perfectos, pero lo que domine en una congregación que busca al Señor, dice que Dios es amor, y el primer fruto del Espíritu Santo dice amor. Empieza con amor, empieza con paz, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, ¿verdad? Eso tiene que ver, esos frutos debemos encontrar en una congregación de la iglesia del Señor. Algo que también debemos nosotros darnos cuenta es la humildad con la que se rige ese pueblo. Recuerden que Dios detesta la arrogancia, los ojos orgullosos. Cuando vemos algo así, pidámosle al Señor sabiduría que nos permita encontrar un lugar donde nos ayuden a desarrollar los frutos del Espíritu. Es un don que Dios da.
pero hemos venido aprendiendo que nos terminamos pareciendo a las personas con las que nos relacionamos. Entonces, aún dentro de la iglesia, recuerden la parábola del trigo y la cizaña. Es inevitable, pero que el mayor fruto que se vea es la humildad del servicio. Característica del trigo, de la cizaña. El trigo, como da fruto, sus espigas se vuelven pesadas y se inclina. Humildad, servicio. La cizaña, como no tiene fruto, siempre está erguida. Orgullo. Características que nos van a ayudar a nosotros a identificar qué es lo que vamos a imitar, de qué ambiente nos vamos a nosotros a empapar. El Señor es muy bueno. Leamos también Apocalipsis, donde Él da las características de las iglesias. En el primer libro de Apocalipsis, y dice que Cristo escribe a las iglesias de ese tiempo. Y ahí nos vamos a dar cuenta, en la iglesia donde estamos, cuál es la característica que domina. O sea, Dios mismo nos da los parámetros, no nosotros. Leamos y veamos. En esta congregación, ¿la cual se parece a la Odisea? A la de Esmirna. Bueno, vamos a orar para tener este estudio que es cortito, son 6 versículos, pero vamos a sacarle ese jugo. ¿Puedo orar? Sí, claro. Bendito Dios, Padre de amor, gracias por que nos has permitido descansar, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a edificarte, Señor, con nuestra conducta, Señor. Que nosotros, no nuestros hermanos, también ellos, pero a nosotros, Señor, nos pongas precisamente como ese ejemplo de tu amor, Señor. Y ser pacientes con nuestros hermanos, Señor, como tú eres paciente con nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a reflejar esa luz, Señor, que tú nos das. Y, mi Dios, tu iglesia es imperfecta, lo acaba de decir mi esposa, Señor, somos imperfectos, Señor. Por eso es que nosotros como miembros de tu iglesia, Señor, también tenemos que ser misericordiosos, Señor, compasivos, Señor. Cuando veamos altivez, Señor, que nosotros no la vemos, la podemos ver en los demás, Señor, lo que tenemos que ver es compasión, Señor, porque tú disciplinas en su tiempo, y más vale que nos disciplines. Hoy en el tema de hoy, Señor, hablas de la disciplina, pero es sorprendente cuando escuchamos de tu palabra que dice que bienaventurado es aquel que tú disciplinas. ¿Por qué? Porque cuando tú nos disciplinas es porque no nos has desechado, Señor, y te damos muchas gracias. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, a poder, Señor, atesorarla para nosotros, Señor, y ser esa luz de este mundo a la cual tú nos has llamado, Padre. Te lo pedimos en los méritos santos de nuestro Señor Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Ay, chicos, hace mucho calor. Buen día, Marilu. Buen día, Anita. Buen día. Qué gusto verlas ahí. Pues vamos a leer, son solo 6 versículos, y no sé si alguien tiene TLA, porque ahí está como más comprensible. Ajá, está más clara. En la versión que tengan, léanla, y para que puedan comparar TLA con la que lea. la diferencia. La diferencia. Ok, que lo lea Ale en TLA y ustedes lo comparan en su versión, ¿sale? Sí, es cortito. En aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres se pelearán por uno de ellos. Las mujeres les dirán a los hombres: si te casas conmigo, yo me compraré mi propio pan y también mi propia ropa. Por favor, cásate conmigo, para que no muera de vergüenza. Dios también dijo: no castigaré a todos, a los que dejé con vida les permitiré vivir en Jerusalén y serán llamados pueblo elegido de Dios. Cuando llegue ese día, haré que prosperen y vivan bien. Mi pueblo se pondrá orgulloso de los frutos de su tierra.
le dará. Cuando yo dicte sentencia y castigue a mi pueblo, perdonaré a los habitantes de Jerusalén de los crímenes que han cometido. Entonces protegeré a mi pueblo con una nube durante el día y una llama de fuego durante la noche. Así durante el día los protegeré del calor, de la lluvia y de la tempestad. Así, ya es todo. Sí, 6 versículos. El jueves, creo que sí el jueves, yo les decía que, o el miércoles, que habíamos visto que no todos los capítulos son muy largos, algunos son cortos y pues vamos a aprovechar. Ay, perdónenme, tengo un chorro de calor. Ok, chicos, algo bien interesante. Aquí este es mi acordeón, y luego siempre los tengo así, ya estoy leyendo. Algo bien interesante, que nos habla aquí. El sonido no va a dejar que, si quieres sí. Muchas gracias. Mi esposo siempre viene atento. Ya me va a sacar los ventiladores. Empieza diciendo el 4. Dice, en aquellos días, en aquel día, quedarán un poco, pocos hombres. Dice, y 7 mujeres se pelearán por uno de ellos. Y las mujeres les dirán a los hombres, si te casas conmigo, yo me compraré mi propio pan y también mi propia ropa. Por favor, cásate conmigo para que no me muera yo de vergüenza. Recordemos que en ese tiempo era el máximo para los hombres y las mujeres, era formar una familia, era casarse, tener hijos. Era como una vergüenza. Sobre todo para las mujeres, no ser desposadas. Entonces estaba así la necesidad que ellas tenían, la necesidad que ellas estaban viviendo, y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué estaba sucediendo eso? Recordemos que en el 3 Dios los deja, o sea, dice, a ver, pues los voy a dejar y van a pagar las consecuencias de vivir sin mi amparo, ¿no? Y vimos, por ejemplo, desde el 16 hasta el 25, que habla de esa parte de cuando el Señor dice, además dijo el Señor, vamos a irnos un poquito arriba para comprender. Dice, además dijo el Señor, por cuanto las hijas de Sión son orgullosas y caminan con el cuello erguido y con ojos seductores, y viene narrando, ¿no?, todo lo que les iba a suceder a las mujeres. Si nos damos cuenta en estos versículos, no habla de que ellas iban a ser dadas en muerte, porque muchas veces cuando el pueblo era abandonado y era conquistado, mataban parejo, ¿no? Hombres y mujeres, niños y ancianos por ser conquistados. Pero aquí ellas quedan con vida, simplemente avergonzadas, ¿no? Pero en el 25 del 3 dice, tus hombres caerán a espada y tus poderosos morirán en batalla. Esa es la razón de por qué en el capítulo 4 estamos viendo que eran pocos hombres, y da a entender pues que eran jóvenes de alguna manera, porque dice, tus poderosos caerán en batalla, es decir, los hombres más valientes, los hombres de edad, los hombres de experiencia, no había. Entonces viene esa desesperación. En el 4:1 de las mujeres dice, oye, mira, aunque no me mantengas, pero cásate conmigo y ayúdame a tener descendencia y devuélveme de alguna manera esa dignidad que también me fue quitada. Ya eso de los adornos, del orgullo, de pavonearme, ¿no? O sea, ya eso no me interesa. Vemos hoy en día que ¿por qué Dios pone este pasaje con relación a las mujeres? Yo ayer reflexionaba y le decía al Señor, ¿por qué esta parte? Hoy en día a veces las mujercitas sienten que se están quedando, a veces por X situación.
sienten que se están quedando, a veces porque se dedicaron a estudiar, por trabajo, por ayudar en la casa, o porque no ha llegado el indicado, ¿no? Y hoy en día a mí me ha tocado ver, tengo mucho en mi corazón y he orado por una chica de la iglesia donde congrego, que es una niña muy talentosa, y es una niña que teme a Dios, y tiene un anhelo en su corazón de casarse, pero no ha encontrado el apropiado o no ha llegado el apropiado, y a veces se ve esa carga en ella, ¿no? Entonces ahí viene la parte de esperar en el Señor y confiar en el Señor, porque si no puede suceder lo que muy comúnmente sucede afuera, de decir, con el primero que se te atraviesa, te vas. ¿Por qué? Por esa necesidad y ese anhelo que tú tienes, o a veces incluso por salir de casa, por huir de ciertas situaciones, y te vas con el primero que se te atraviesa y no sabes qué clase de hombre es, y al rato vas a pagar las consecuencias. Entonces, decía aquí, el mensaje para estos versículos es: espera en Dios, espera en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero si esperas en Él. Algo también que a mí me llamaba mucho la atención es que de alguna manera llega un tiempo en que dominan las mujeres, porque incluso aquí más adelante en los versículos dice que hombres jóvenes reinarían, en el capítulo 3, hombres jóvenes serían los que reinarían, y eran las mujeres las que dominaban. Por eso las mujeres son avergonzadas, porque eran ya mujeres que no estaban teniendo un dominio en el temor del Señor, y por eso quedan humilladas, avergonzadas, ¿no? Ale decía el jueves, yo me reí cuando leí que decía, quedaban rapadas. Es una vergüenza, sobre todo en ese tiempo, era una vergüenza que una mujer estuviera rapada. O sea, la hermosura de las mujeres, un distintivo de la hermosura de las mujeres en ese tiempo era el cabello largo, pero bueno, cuando una mujer dominaba, no en el temor del Señor, sino por vanidad, sino por ego, sino por esa situación que vivimos hoy en día, dice la mujer empoderada, ¿no? Que las mujeres ahora son las que a veces ellas ganan más que el esposo, y se sienten con esa altivez de ellas creerse cabezas de familia, de ellas creerse que tienen el mando porque tienen más. Chicas, yo quisiera que en el nombre del Señor y de Cristo Jesús pidan de su Espíritu Santo y se examinen si este contoneo y este orgullo está dentro de las mujeres que andan en el feminismo, porque si lo leen, vean hoy esa corriente del feminismo, el Señor va a avergonzar, porque ese no es el modelo de diseño que Dios tiene en la humanidad. Dijimos, ambos somos importantes para Dios los dos valemos la misma sangre de Cristo, nos ama con ese tierno cariño. Vean la importancia que el Señor le da a la mujer, que lo que Él puso como ejemplo de su pueblo, de su posesión, es mi novia, la esposa, porque denota muchísimo valor e importancia a la mujer para el Señor. Entonces, vayamos a la palabra de Dios y pidámosle que nos ayude a examinar si esa corriente se ha metido en nuestra mente y corazón, pues que no seamos avergonzados. ¿Por qué? Porque el Señor incluso cuando ha decidido usar una mujer, la usa porque esa mujer se deja usar por Él en el temor del Señor. Es una diferencia totalmente contraria a lo que veíamos en ese tiempo de que las mujeres dominaban y que estamos viviendo hoy en nuestro tiempo. Dice la palabra de Dios en el libro de Jueces capítulo 4, si me ayudan a leerlo,
Jueces 4 y 5 nos habla de que a falta de hombres competentes, hombres capaces, hombres que teman a Dios, Dios ha usado a mujeres para dirigir a su pueblo. Y aquí está un ejemplo, pero es si esta mujer lo hace desde el temor de Dios. Por eso dice su palabra que usa en su momento a aquellas mujeres para dirigir a su mismo pueblo, ¿verdad? Aquí vamos a quitarnos esa mala interpretación del versículo que muchas iglesias toman de que la mujer no debe enseñar. El Señor aquí está poniéndonos el ejemplo. Débora, una mujer que en ese tiempo del pueblo de Israel no tenía ni rey ni juez. Y veamos lo que dice Jueces 4, por favor, y 5. En esa época una profetisa llamada Débora era jefe de los israelitas. Débora era esposa de Lapidot y acostumbraba a sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, que estaba en las montañas de la tribu de Efraín, entre Ramá y Betel. Los israelitas iban a verla para que le solucionaran sus problemas. En la tele lo leí. Es una mujer que tenía esposo, lo narra, era esposa de... Pero ¿a quién levantó Dios como profeta en ese tiempo? A ella. ¿Por qué? Porque era una mujer que temía, porque era una mujer que servía a Dios, y era una mujer que respetaba su casa, y era un hombre que entendía que el propósito de Dios se cumple como Él dice, y ambos podemos servirle al Señor y ser el respaldo el uno del otro, porque el Señor así lo marca. Dice la primera carta a los Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En este caso, la primera carta de Pedro 3:7 se refiere a la mujer como vaso frágil, como vaso débil. Y el Señor usa ese vaso frágil y ese vaso débil para avergonzar a los sabios. ¿Por qué el Señor estaba avergonzando también de alguna manera al pueblo de Israel? Porque no había un hombre capaz. No lo había. En diferentes épocas que hemos venido viviendo, hay hombres que no tienen esa devoción a Dios de servirle, y entonces Dios usa a quien Él quiere. Y hoy en este tiempo también, a mí el Señor ha trabajado mucho conmigo en esa parte, porque yo les venía diciendo en algún momento que el Señor me traía una situación conmigo, y yo le decía, Señor, pero yo le pregunto a gente de tu pueblo, ¿no? A pastores, a mujeres y todo, ¿qué es esta demanda que el Señor me está haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿No? Y me decían, no, el Señor no usa mujeres, hoy las mujeres no deben de enseñar. Pero yo veía en muchas congregaciones donde iba y veo, ¿no? Aún veo a muchas mujeres que enseñan. Entonces, yo traía un conflicto, o sea, dicen que no enseñan y enseñan, dicen que no esto, y entonces yo iba con el Señor y le decía, Señor, no entiendo, ¿no? Y el Señor ponía esta parte en mi mente y corazón del pasaje de Débora, y lo leí e investigué, y me resaltaba mucho esta parte de la primera carta a los Corintios. El Señor siempre va a usar a quien Él quiere para avergonzar en su momento a quien tiene que ser avergonzado. Y muchas veces leemos el pasaje de Cristo cuando sus discípulos estaban a su servicio, y decía que lo vil y lo menospreciado el Señor usaba para avergonzar a los sabios. En ese tiempo los sabios eran fariseos, judeos, los saduceos, los maestros versados en la ley, esos que escribían la ley, que la transcribían porque la tenían aquí. Ellos se sentaban con un lienzo en blanco y se ponían a transcribir la ley. Todos los libros de la Biblia de ese tiempo ellos los transcribían, y se suponía que ellos eran los maestros que enseñaban al pueblo. Sin embargo, el pueblo estaba totalmente abandonado. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, el conocimiento y la sabiduría lo doy yo, no muchos libros,
puedes llenar tu mente de conocimiento, pero la sabiduría, que es lo que veíamos ayer, es lo que le da ese motor de acción a lo que el Señor nos permite aprender. Y entonces trae a hombres que son pescadores, dice, y letrados y del vulgo, o sea, gente común que no había ido a la escuela, gente, o sea, es algo muy profundo que esperemos que el Señor poco a poco nos vaya llevando en la dirección que Él quiere, pero era importante resaltar este punto. El Señor usa a quien Él quiere para avergonzar en su momento, en su tiempo, a aquellos que se creen demasiado sabios, incluso a veces pasando por alto lo que es la verdad de Dios, ¿verdad? Dios no menosprecia a nadie, ni pobre, ni rico, ni hombre, ni mujer, ni adulto o anciano, ni niño, porque ha habido muchos niños también que el Señor usó como ejemplo para avergonzar, ¿no? Dice, a menos que sean como estos niñitos o como niñitos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes se creen sabios? Los adultos, los papás, los grandes. Los niños son niños. Pero el Señor, hay muchos ejemplos donde el Señor nos dice esta parte. Pero bueno, oremos para que el Señor nos dé temor de Él y dejarnos usar en el lugar donde estemos para honrarlo, como esposas, como madres, como hijas, en el trabajo, siempre en el temor del Señor. Aquí el pueblo entero de Israel no se movía si Débora no decía lo que se iba a hacer. Incluso hay una guerra, en este pasaje habla de una guerra y dice, mira, Débora, si tú no vas con nosotros, no vamos. Y eso me recuerda cuando Moisés le decía a Dios, si tú no vas conmigo, no, yo no me muevo, yo no voy, ¿no? Esa confianza de decir, es una mujer que teme a Dios y voz de Dios está a través de su boca dirigiéndonos. Entonces, que nosotras esperemos en Dios para todo asunto, sobre todo en esta parte importante de con quién vas a unir tu vida. ¿A quién vas a unir tu vida? Si le vamos a servir a alguien, ¿a quién yo me voy a unir? A veces hay empresas muy buenas que te llevan en esa dirección de superación personal y es bueno, que te ayudan a tener muy buenos ingresos, es excelente. Recordemos que todo es don de Dios, toda dádiva buena viene del cielo, el Señor te permite tenerlo, pero ¿para qué? ¿Para avergonzar a los que están a tu alrededor o para servir? Lo que el Señor da es para servir, lo que el Señor deposita es para que sirvamos a los demás. ¿Quieren ustedes comentar eso? Sí, del mismo versículo 1 quiero abundar. Lo leo de nuevo. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ya mi esposa estaba hablando del contexto de que esto viene como consecuencia de la altivez, del orgullo, del pavonearse, del creerse mucho, y Dios castiga y está castigando esa altivez. Tenemos que recordar que nuestro corazón es traicionero. Cuando estamos en opulencia, nuestro orgullo, nuestra soberbia hace que hagamos a Dios a un lado, y Él dice, bueno, pues órale, pues te voy a dejar a que tú misma te golpees, porque es lo que vas a encontrar con esa conducta. Y es lo que estamos viendo. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y esto es una humillación, pero no hay una humillación si antes no hubo una altivez, no hubo una soberbia. Tenemos que ser humildes para reconocer que cuando Dios nos humilla, pues estamos pasando por una situación difícil
es la corrección. Y nosotros, como decía hace rato en la oración, deberíamos de sentirnos tomados en cuenta por Dios, favorecidos por Dios cuando estamos pasando una situación así. Lo dice Job 5:17, lo leo rápido. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Yo he escuchado, y tal vez hasta yo lo haya dicho: no, Dios no castiga. Pues la palabra de Dios no se contradice. Y aquí dice: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Pero no lo hace arbitrariamente. Eso es un sinónimo de corrección. No lo hace por gusto, ¿verdad? Es porque todavía te ama, todavía no te deja. Dice: bueno, yo ya le di su tiempo de gracia, y como ya me rechazó varias veces, ahora sí, ¿no? Es porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, como dice su palabra, ¿verdad? Y entonces es una advertencia que tenemos, que debemos de tomar en cuenta todos los que la altivez de que nosotros tenemos, todos las tenemos, unos más, unos menos, y más cuando estamos en opulencia, tengamos temor, porque este es el fin, a la altivez, a la arrogancia. Sí, perdón, te iba a interrumpir. Esa parte es bien importante. El castigo de Dios es una forma de corrección, es una forma de dejar que se paguen ciertas consecuencias de acciones para que aprendamos, ¿no? Poníamos el ejemplo a veces de los niños, que el niño está de necio, que se quiere ir y quiere hacer algo, y dice, y ya como papá pues lo sueltas pues para que aprenda, ¿no? Para que entienda, para que pase por ciertas consecuencias, y él pueda ver por qué tú le has evitado que vaya hacia allá o que haga ciertas cosas. Y no es que tú digas: no, sí, a propósito lo voy a soltar para que se pegue. No, pero muchas veces solamente así se aprende. Entonces, cuando Dios castiga, es porque ha habido, como lo menciona mi esposo y como está mencionando el capítulo 3 de Isaías, es porque ha habido una necesidad de corrección, de castigo, de disciplina. Y qué bueno que lo haga, porque si no, santo cielo. Ale, ¿quieres comentar tú? Pues ya no, como lo vimos en el capítulo anterior, Dios castigando, y como bien decía Jorge, pues obviamente si estamos haciendo algo mal, en caso del pueblo de Israel, que estaba haciendo las cosas muy mal, y ellos sabían qué es lo que no debían de hacer, ¿no? Y aún así lo hicieron, obviamente, pues Dios los va a castigar, Dios nos va a castigar. Pero aquí vemos en el capítulo 4 que Dios perdonará a Israel también. O sea, Dios sí castiga, pero ¿cuántas veces no nos ha perdonado, ¿no? De todas las cosas que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. Y Él, como lo dije una vez, ¿no? Él ya sabe los pecados que vamos a cometer, lo que vamos a hacer, y aún así nos sigue amando y nos va a seguir perdonando, ¿no? Eso no quiere decir de que vamos a seguir cometiendo los pecados, ¿no? Porque pues no, Dios no quiere eso, al contrario, Dios quiere que nos apartemos de eso. No porque Él sea un Dios de amor, es de que voy a hacer lo que yo quiera y ya me va a perdonar, ¿no? No tenemos que tener ese pensamiento, porque ya estamos equivocados. Pero aquí dice que pues no castigaré a todos los que dejé con vida, les permitiré vivir en Jerusalén y serán llamados pueblo elegido de Dios. Aquí ya les está diciendo, ¿no? Que van a ser su pueblo elegido de Dios. Y cuando llegue ese día haré que prosperen y vivan bien, mi pueblo se pondrá orgulloso de los frutos de su tierra, le dará. Dice: entonces protegerá a mi pueblo con una nube durante el día y una llama de fuego durante la noche. Así durante el día los protegeré del calor, de la lluvia y de la tempestad. Pues creo que el capítulo 4 está muy entendible, ¿no? Aquí Dios perdona a Israel y pues ya los hará prosperar, ¿no? La gente que quedó, que no fue castigada,
porque dejó, obviamente. Hubo fieles. Hubo fieles, sí, ¿no? Como cuando sea el arrebatamiento, ¿no? El arrebatamiento se van a ir los que fueron fieles y los que Nos no. vamos. Nos vamos ahí. Nos vamos, Chani. Y los que no, pues se van a quedar, ¿no? Nos vamos. Primero Dios. Ok, Yes. sí, aquí habla de Ya. unos puntos bien interesantes. Perdóname, pensé que habías terminado. No, ya. Sí. Ok, habla de puntos bien interesantes. En esa parte de la restauración del versículo 2 al 6, dice aquí, en el 3, en la parte final, dice, todos los que estén inscritos para vivir, dice, leámoslo bien, dice, y acontecerá que el que sea dejado en Sión, en Jerusalén, y el que quede será llamado santo. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Aquí habla algo muy interesante, dice, la palabra de Dios siempre habla de que Él va a inscribir nuestros nombres, ¿no? Cuando Él hacía los censos en el pueblo de Israel, ponía el nombre de todos y sus antecedentes genealógicos. Era importante y es importante, tan importante, que cuando alguien merecía ser tratado para algo, el Señor escribía su nombre y escribirá su nombre, dice, para esto y para esto y para esto, y lo pondrás en este rango de servicio o X o Y. Pero también algo que nos dice Apocalipsis 21-27, dice, los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero serán llamados hijos de Dios y tendrán vida eterna. Entonces, por eso este capítulo nos resalta que nos hagamos un buen nombre para con Dios, no ante los hombres, no el mejor abogado, el contador más excelente, la maestra más famosa, que no busquemos la fama. Ese importante reconocimiento, ayer lo veíamos, sí es importante, Dios mismo nos los da, ¿no? Incluso Él dice, en palabras de afirmación, dice, ¿has visto a mi siervo Job? O luego de David dice, yo tengo un siervo, mi amigo Abraham, mi siervo David, ¿no? O sea, es importante el reconocimiento, sí, dentro de los parámetros que nos ayudan a saber que sí importa lo que hacemos, ¿verdad? Pero no para sentirnos superiores a los demás o con esa arrogancia que el Señor se va a encargar de quitárnosla, que no nos preocupemos. El Señor quita el orgullo, así como le hizo a estas mujeres que ya se creían que ellas dominaban y ellas bla, 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 y las avergüenza. Y así a muchos, ¿no? También cuando Saúl se vuelve arrogante, lo quita. El Señor no tolera la arrogancia ni el orgullo. Dice que Él de reojo ve a los orgullosos. Entonces, que nosotros nos hagamos un buen nombre ante el Señor para que nuestros nombres estén escritos en el libro del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Tiene un libro. El Señor tiene un libro donde va a escribir el nombre de aquellos que Él cree que son dignos de vida eterna. Hagamos que nuestro nombre esté escrito ahí. En Apocalipsis vemos en varios pasajes donde los que escriben dicen, no borres mi nombre del libro de la vida. Y ahí empieza la parte de entonces, ¿salvo siempre salvo o no? La palabra de Dios dice que sí podemos perder la salvación. Así que cuidémosla con temor y con temblor. Algo que también resalta, dice que las hijas de Sión muchas veces se puede referir a las aldeas vecinas hacia Jerusalén que pueden ser beneficiadas o incluso a las mismas mujeres. ¿Por qué resalta este versículo? Porque dice que cuando en los versículos más adelante dice Dios, a los que se portaron fieles los voy a cuidar, como una nube durante el día y como una columna de fuego durante la noche. Es importante, venimos hablando de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha hecho generación tras generación, el Señor quiere que lo contemos. El Señor quiere que contemos de lo que Él hace con todos nosotros, para que la gente crea en Él y para que la gente conozca al Dios que es en realidad Jehová, que sepan que es un Dios de amor,
Sí, que es un Dios que protege, sí, que es un Dios que castiga la arrogancia, la altivez y la desobediencia, pero que también es un Dios protector. Entonces, cuando Él les habla a este remanente que quedó, lo voy a cuidar así como cuidé a mi pueblo allá en el pasado. Dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén, gracias a Él mismo. El Dios que sacó al pueblo de Egipto, donde eran esclavos, y que los trajo por el desierto, y que todos los días como una nube cubría el sol para protegerlos, ese fuego, ese sol abrasador, ese calor intenso. Yo aquí me estoy muriendo de calor, ya me puso ventilador, imagínense allá en el desierto. Y de noche una columna de fuego que los protegía de los animales y que les alumbraba el camino. Entonces Él les habla, dice, voy a hacer con ustedes como hice allá, los voy a cuidar y los voy a proteger como lo hice allá. Y a nosotros hoy nos está diciendo lo mismo. Si ustedes permanecen fieles en este tiempo en el que están viviendo, donde está esa confusión de ideologías de género, de confusión hacia los niños, de que la mujer es la que manda ahora y el hombre se somete a mí. Señoras, aguas, léanse este capítulo 3 de Isaías y prestemos atención. Pero dice el Señor, en este tiempo, Maribel, en este tiempo también voy a proteger a mi pueblo, que se mantenga fiel a mí, que se mantenga apartado de la contaminación de las ideas del mundo, que se sujete a lo que yo le estoy diciendo que debe de hacer y comportarse como mi santo, porque yo quiero que esté apartado del mundo. Yo lo voy a proteger igual. Necesitamos contarnos las maravillas del Señor para que entendamos por qué es importante. Eso sucedió allá en el Éxodo, y en Salmos vemos cómo David seguía contando de esas bendiciones del Señor, donde dice, se pasó la información de generación a generación. Me ayudan a leer Salmos 78:14. Yo. Salmos 78:14. Sí. Sí. Dice, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Ya había pasado un periodo de tiempo muy largo. Hoy nosotros podemos decir, hace más de 2000 años que se escribió esto y hace más de 2000 años que sucedió todo eso, y hoy seguimos hablando de ello. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo una vez a su siervo Abraham, yo sé que mi amigo Abraham le hablará de mí a las generaciones. Y por eso siempre en la Biblia se dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque generación tras generación se ha venido hablando de quién es Dios, qué es lo que quiere, qué es lo que no le gusta, qué es lo que espera de todos nosotros. Y por eso entonces nosotros como pueblo, como iglesia, debemos esforzarnos por manifestar los frutos de su Espíritu, dejar que Él gobierne nuestra vida, para que muchos allá afuera vengan y se refugien en ese Dios que le da al ser humano lo que necesita. Solo Dios puede darnos esa satisfacción como seres humanos, ni la riqueza, dice Proverbios, ni el oro, ni la plata, ni los talentos, dice Salomón, ni mujeres, ni vinos, ni fiestas, ni viajes, ni lujos, le da al hombre esa paz y esa llenura que solamente Dios tiene. Amén. Podrás no tener nada materialmente, pero sentirte completo, lleno y satisfecho, porque el Señor se complace contigo. Y dice David, joven fui, envejecido, y nunca he visto a un siervo de Dios, nunca he visto a un siervo de Dios, ni a su prole que mendigue pan. Entonces, es la enseñanza que el Señor nos trajo hoy, muy sustanciosa. Pidámosle al Señor sabiduría para que enderecemos nuestros caminos y andamos medios torcidos, porque mientras haya vida y el Señor nos dé una oportunidad, nos está diciendo, vengan, sentémonos y enderezamos los asuntos.
para que todo fluya bien entre yo y ustedes, dice el Señor, Dios de los ejércitos. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese va a ser nuestro lema Sus también. mandamientos, su palabra. No palabra de hombre, palabra de Dios. Por eso la invitación a leer, por eso estamos todos los días, de lunes a sábado, leyendo 6 de la mañanita, dándole lo primero, lo mejor al Señor, y después el Señor me dará fuerzas de búfalo para hacer todo lo que tengo que hacer en el día, visión de águila para ver más allá. Prueben al Señor, pruébenlo, dice el Señor, pruébenme. No se van a arrepentir. Dios les... Bendecido sábado. Bendecido sábado. Avi Elizarra, qué bueno que te conectaste. Damos gracias al Señor por cada uno de todos los que se conectan en el momento, dándole sus primicias del tiempo y del día al Señor. Damos gracias al Señor porque también después, a veces con calma, escuchamos, ¿verdad? Y que el Señor vaya trabajando con nosotros de manera que nos pueda usar, tanto hombres como mujeres, para su gloria y honra. Y que tengamos el orgullo de decir, Dios me usa para avergonzar a los sabios y a los fuertes de este tiempo. Bendecido fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes 6 de la mañana. Que el Señor vuelva su rostro hermoso hacia ustedes. Que les dé paz, que les dé esa sabiduría que necesitan, que les muestre misericordia y que los lleve por un camino que lo conduzca siempre hacia Él. Bye, bye. Bye.